Determine el ángulo graficado en la posición estándar. Cada ángulo es múltiplo de 30 grados o 45 grados. Cuando nuestro ángulo está en posición estándar, el lado inicial está a lo largo del eje X positivo. Si el lado del terminal se gira en sentido antihorario, como vemos en estos tres ejemplos, el ángulo es positivo. Si el lado de la terminal se gira en sentido horario, como vemos en estos tres ejemplos, el ángulo es negativo. Entonces, para una revisión rápida, el lado inicial está a lo largo del eje X positivo, que está aquí, y si giramos en sentido antihorario, entonces el ángulo es positivo. Entonces, girando en sentido antihorario, tenemos 30 grados, 45 grados, 60 grados, 90 grados, etc. Una rotación completa en sentido antihorario es igual a 360 grados. Y nuevamente, si la rotación es en sentido horario, el ángulo es negativo. Entonces, si el lado inicial está aquí, y el lado terminal gira en sentido horario, tenemos 30 grados negativos, negativo 45 grados, negativo 60 grados, negativo 90 grados. Una rotación completa en sentido horario es igual a negativo 360 grados. Volvamos a nuestros ejemplos. Mirando los primeros tres ejemplos, nuevamente, debido a que su rotación indicada por la flecha es en sentido antihorario, estos tres ángulos son positivos. Entonces para este primer ángulo, nuevamente, el lado inicial está a lo largo del eje X positivo, que está aquí. El lado terminal en el segundo cuadrante está aquí, y debido a que la rotación es en sentido antihorario, sabemos que el ángulo es positivo, entonces tenemos 30 grados, 45 grados, 60 grados, 90 grados. Necesitamos rotar otros 60 grados, 90 más 60 es igual a 150, dándonos 150 grados. Entonces el siguiente ángulo es la posición estándar. El lado inicial está a lo largo del eje X positivo, el lado terminal está aquí en el tercer cuadrante. Entonces el lado terminal está aquí, debido a que la rotación es en sentido antihorario. El ángulo es positivo, entonces tenemos 90 grados, 180 grados, y luego rotamos otros 45 grados. 180 grados más 45 grados es igual a 225 grados. Y para el último ángulo positivo, el lado inicial está aquí a lo largo del eje X positivo, y ahora el lado terminal está en el cuarto cuadrante aquí. Nuevamente, girando en sentido antihorario, tenemos 90 grados, 180 grados, 270 grados, y luego giramos otros 30 grados. 270 grados más 30 grados es igual a 300 grados. Y ahora, echemos un vistazo a tres ángulos negativos. Una vez más, sabemos que los ángulos son negativos porque la rotación es en sentido horario. Entonces, con el primer ejemplo, el lado inicial está aquí a lo largo del eje X positivo. El lado terminal está en el cuarto cuadrante aquí, pero ahora la rotación es en sentido horario y, por lo tanto, el ángulo es negativo. Entonces tenemos negativo 30, negativo 45, negativo 60 grados. Para el siguiente ángulo. Nuevamente, el lado inicial está aquí a lo largo del eje X positivo. El lado terminal está en el primer cuadrante aquí y la rotación es en sentido horario. Entonces tenemos 90 grados negativos y negativo 180 grados, negativo 270 grados. Necesitamos rotar otros 30 grados en sentido horario, 270 grados negativos más 30 grados negativos es igual a 300 grados negativos. Y finalmente, para el último ángulo. Tenemos el lado inicial aquí, a lo largo del eje X positivo, el lado terminal ahora está en el tercer cuadrante aquí. Girando en sentido horario, tenemos 90 grados negativos. Y luego giramos otros 45 grados en sentido horario, negativo 90 más negativo 45 es igual a 135 grados negativos. Espero que hayas encontrado esto útil.